Hola de nuevo, estamos en este video podcast de Ciencia Sin Ficción con los protagonistas, con los amigos, con los cercanos al festival desde, en el caso de Sergio, desde en los inicios, desde que era una idea simplemente. Y hoy día estamos con Sergio Villagrán y lo que siempre pido a los invitados e invitadas, que te presentes como tú desees, desde tus orígenes, tus estudios, lo que haces, Como yo ese, como tú desees. traje una presentación. ¿Ya? Puede ser. Para otra oportunidad. Claro, no, en efecto, de la formación. Yo soy biólogo de formación, estudié en la Universidad de Concepción. Ahí llevo mi amor por la ciencia, en la ballena, en la entradita. Luego me seguí formando en el área de la ciencia, en el magíster en microbiología. Y ahí fue cuando comencé a ver que habían cierta temática, ciertos tópicos que yo dije, ok, esto puede llegar a la sociedad, ¿por qué no estamos comunicando esto? Estoy hablando de 10, 12 años atrás. 12 años atrás, o sea, el año 2012, más o menos. Más o menos. Y esa es como mi parte de formación científica. Ya. Entonces, haciendo el magíster, y dije, oye, esto es importante, hablaba con mis profes, le decía, oye, podríamos hacer esto, y muchas Esto es veces importante derivado de comunicarlo. de comunicarlo. Claro. Ya. Pero en ese momento el contexto era otro. Como que la comunicación de la ciencia era algo no tan recurrente y a viva voz. Entonces, Ahora, claro, era distinto, pero siempre se hacía. Siempre se ha hecho comunicación de la ciencia. claro, pero bajo otros parámetros, bajo otro estándar, bajo otro como contexto de decir, ok, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ahora ya es una responsabilidad. Y hace poco también salió lo de la vinculación con el medio como una acreditación obligatoria para la universidad. Para la universidad. Entonces, Sí. claro, es muy distinto el contexto. En ese tiempo era como el que quería lo hacía, el que quería se animaba. Entonces había se tenían que como unir los astros para ver a alguien que estuviera en esta área. Un poco mal visto en ocasiones. Muchas veces mal visto como dejar de lado tu quehacer principal, que es la investigación o la docencia en los investigadores. Que se ve reflejado en los papers. Y eso puntúa. Claro, porque la vinculación con el medio, por ejemplo, en las instituciones no tiene mucha acreditación en el sentido de cuánto te evaluamos esto. Claro. Generalmente todo lo otro es un 95% y esto queda más relegado. Entonces, Vale. era otro contexto, otro Claro. Chile. Entonces estamos en esa época y tú comienzas a ver esto es importante, es interesante comunicarlo. ¿Y cómo te fuiste yendo hacia esa área? Tuve la suerte de que mi profesora guía, que es María José Gallardo, que me aprovecho de saludar, ella es vicerrectora de investigación ahora en la Universidad de Atacama. Ella me dijo, mira Sergio, hay 2013, hay una jornada de institucionalización de la ciencia, porque en ese tiempo no había ni ministerio. Claro. Entonces, como que esa era la lucha en ese momento, es como más fondo, un ministerio, más institución, etc. Y ahí yo entré a una jornada, año 2013, y en el 2013 veo que existe una mesa redonda con un trabajo de comunicación de la ciencia en Chile. Ahí estaba el Raimundo Robert, que era el presidente de la CHIPEC en ese momento. De la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales para la Comunicación de la Ciencia. De la cual eres parte ahora. De la cual, 10 años después, soy vicepresidente. Uno pasa el tiempo y el viaje avanza. Y en ese momento, claro, conozco que existe este mundo y ahí me empieza como a llamar me gusta la luz, empiezo a ver que hay diseñadores trabajando, artistas y un mundo mucho más creativo y yo además soy muy inquieto. Y mi trabajo en el laboratorio era estar sentado. Entonces ya parece que había algo más cercano por competencia y habilidades a estar haciendo cosas que tuvieran más de movimiento y sentido social. Así que ahí Claro. dije, ya, esto. Y eso también es uno de los estereotipos de la ciencia. También lo hemos conversado con varios científicos que cuando uno se imagina, cuando aún hoy le pregunta a los niños cómo te imaginas un científico, se imagina un hombre, ¿cierto? Masculino, de Claro. bata blanca, con, ¿cómo se llama esto? Pipeta, Con la y pipeta, lo cositas, más atrás. encerrado en un laboratorio. Siendo que tiene distintas miradas, una de las cuales tú derivaste, que es la comunicación. Claro, y dentro de ese contexto yo me fui y dije, no, esto ya es importante, después de esa jornada dije, ya entré como a este mundo, abrí la puerta y dije, ya, esto es un mundo nuevo. Y el año 2016, ya habían pasado unos 4 años,
Y dije, no, ya, tengo que irme por este lado, tengo que escoger algún camino. Ya. Y justo el 2017 yo fui seleccionado para un Congreso Mundial de Periodismo de Ciencia en San Francisco. Y dije, ya, esto se está abriendo, se están abriendo, si me seleccionan de afuera, es porque algo hay. Y dije, no, ya, voy a seguir trabajando, por un lado, así como emprendimiento, yendo a cursos, etcétera, formándome en la otra área y comunicación de la ciencia. Y ahí ya me empecé a formar con diplomados, con cursos. Ahora estoy terminando un magíster en filosofía, que justamente es para darle el trasfondo de la comunicación de la ciencia. Entonces, ese ha sido como el viaje, y en el camino uno se va encontrando con mentores, con profesionales que te apoyan, que de repente hasta tomarte un café, ¿cachai? Con alguien que te oriente, te dice, no, mira, velo por acá, esto a corto que el plazo. Eso es como ha sido, esa es mi presentación de este camino. Y cuando te conozco, además estabas en la Universidad de Concepción Así, con una tarea formal, digamos, de claro. equipos, haciendo esa divulgación, pero desde hace algunos años, además, con proyectos propios. Claro, cuando nos conocimos fue el 2017 o el 2018, Por creo. ahí, sí, el Y primer Ciencia ahí, Sin Ficción fue el 2018, tiene que haber sido el 2017 o a 18, fines, exacto. Sí. claro. Y nos conocimos, ahí me presenté el proyecto, y, y ahí yo estaba, claro, en una institución en la Universidad de Concepción, y haciendo trabajo ya de coordinación y vinculación con el medio. Ya el 2018 empecé. Entonces, eso fue como la base, y actualmente ya con proyectos propios, desarrollando mis propias estrategias, Cuéntanos de esos buscando proyectos propios. ese otro viaje, comunidad del Hay viaje. uno de comunidad del viaje, claro. Comunidad del viaje, pues, lo mismo, es como la metáfora de salir, aventurarse, poder encontrar nuevas herramientas. Ese es el viaje. Ese es el viaje como del comunicador científico. Y este proyecto es una plataforma latinoamericana de formación en comunicación de la ciencia. Ya el 2020 nosotros ya llevamos bastantes años trabajando en esto, y dijimos, ok, que formemos a los que no están. No sé si te acuerdas, pero en ese momento había un diploma de comunicación de la ciencia que dictaba los martes y los jueves solamente en Santiago de manera presencial, en Chile. Y era lo que teníamos los comunicadores para formarnos, po, ¿cachai? Entonces era como, y uno de Conce ahí como, Claro. oye, esto no puede ser, tenemos que armar algo, y armamos de acá este proyecto, y empezamos como a converger diferentes actores. Entonces fue como, oye, yo doy un curso, ya, tantos talleres. Después invito a una colega, a la Macarena Roja, da otro curso. Después la Carla Cristi Valdía, otro curso. Y empezamos a formar. Y ahí la comunidad, ya han pasado 150 personas este último año, y empezamos a llegar a México, Costa Rica, de 7 países, en Argentina, Colombia. Ese es como el proyecto macro en el que estoy trabajando. Y en paralelo sucedía que comenzaban a ver destellos de grandes estrellas de la divulgación de la ciencia en Chile. Claro, Entonces, ustedes eran impulsados, ¿cierto?, a profesionalizar algo que estaba haciendo el profesor José Massa, Gabriel León, en ese momento. claro, nosotros veíamos como, por ejemplo, estaban estos referentes, que siguen siendo referentes, Gabriel León, con todos los libros que hace, con los podcasts, con las charlas, José Massa también con todo el ímpetu de su formación, Premio Nacional de Ciencia, y había toda una masa crítica como de jóvenes, y no tan jóvenes, que querían desarrollar lo mismo, querían trabajar. Entonces nosotros decimos, ok, hay que formar más comunicadores y tratar de darle espacio y herramientas, ¿sí? Porque ellos ya tenían una marca, pero ¿cómo ayudamos a estas otras personas? Y ahí, claro, pues entonces se empiezan a abrir estos espacios, empiezan a surgir más festivales, eh, charlas, eventos, y uno dice, chuta, ya, ahora hay que pararse frente a un público, pero ya no es las charlas de que estabas ahí en la universidad, ¿cierto? Seminario, En un para pares, seminario. claro. Y hablábamos una vez, pues que a ti te pasó, que era como, ¿cómo le damos el contexto de cómo es la charla que te están dando acá? Pues si es divulgación, Sí, ya no tiene que estar el gráfico atrás, no me tenéis que tener una presentación de 50 slides, como claro. tiene que tener un desarrollo de historia, narrativo. El Ya, lenguaje, claro, los tiempos, claro, el humor. claro. Y ahí nosotros dijimos, ya, tenemos que empezar a formarnos y formar a los demás. Claro, y comienzan a nacer también otros espacios súper marcados. Por ejemplo, había noche de como cerveza y ciencia, noches nerd en Ya, Santiago.
que eran otros espacios y con otro lenguaje. Entonces también se comienzan a multiplicar estos encuentros, como tú comentas, en otra línea. Pero quiero volver un segundo más atrás y cuando te abres a la comunidad del viaje, comentas que es un proyecto latinoamericano. Entonces, además, lo vinculo al concurso solo de ciencia que Claro. levantaste estas semanas, que también es iberoamericano y por primera vez lo traes a Chile. Em, También estás conectado con la realidad latinoamericana. ¿Tienes información o qué puedes visualizar de la divulgación de la ciencia comparado nuestro país con otros espacios en Latinoamérica? Mira, en Chile se hace muy buena divulgación. Vale, Se hace muy buena divulgación y se ha hecho como que tuvo un auge durante los últimos 10 años, yo creo, muy importante. Eh, en áreas de formación yo creo que hay como un diagnóstico más o menos similar entre los países y también como en políticas institucionales de ciencia. Como que en ese sentido, como, y la comunicación de la ciencia está como al alero de las políticas científicas, yo creo que estamos como en un símil. En- Hay ciertos matices, por ejemplo, yo creo que entre México y Argentina eh, hay más diferencia en el área como de formación académica en el tema de comunicación de la ciencia. ya, Como ya tienen más diplomados, ahora nosotros los últimos 3 años yo creo que hay 5 diplomados en Chile, vale. pero ellos llevan más años, investigadores del área, yo creo que ahí se potencian como México, Argentina, luego Chile, porque una cosa es pues, hacer comunicación de la ciencia, después investigar de cómo se hace la comunicación de la ciencia. Claro, Y es súper importante en ese sentido porque el contexto es diferente hacer comunicación de la ciencia en Chile, con los recursos de Chile, en un barrio, en un sector chileno, versus tomar estrategias que vienen de un país europeo, con fondos europeos, en otra realidad. Entonces, por eso es importante la investigación, para decir, oye, ¿cómo lo hacemos acá en nuestros contextos? Y ahí podemos ver que en diferentes áreas y tópicos en Latinoamérica tenemos diferentes realidades. Pero sí, generalmente México, Colombia, Argentina, Chile son como ahí los que tienen como los top dentro de línea dentro de Latinoamérica. Si nos comparamos después con Estados Unidos, Europa, ya ahí tenemos, claro, es como son claro, más años además que viene trabajando permanentemente sí, ahí nosotros, por ejemplo, tenemos 3 encuestas de percepción de la ciencia del 2015 en adelante, en si no me Chile. equivoco, en Chile, y podemos ver, no sé, en Estados Unidos una de 1990, entonces ya tenemos unos 30 años de diferencia en el tema. ¿Cachai? Sergio, y esta amplitud de propuestas van desde tus estudios hoy día en filosofía para ver el trasfondo, ¿cierto?, de la comunicación de la ciencia. Voy a ir por allá en un momento, hasta la promoción de eventos infantiles, Así es, multitask, pero que va en la misma línea. va en la misma Es línea. decir, cómo poder hacer atractivo esto a profesionales, doctores, postdoctores, en fin, y mostrarle el trasfondo de lo que es comunicar, pero en concreto además comunicar po, y difundir con el cumple STEM, ¿no? Claro, sí, en ese sentido, como te dice el abanico, nosotros con una consultora trabajamos desarrollando asesorías, por ejemplo, de transferencia y vinculación con el medio, a instituciones grandes, como muy serios, Centros de como, investigación, claro, así como en indicadores, metiendo como temas más duros. Y en el otro extremo, otro proyecto es como estos cumpleaños científicos, pues como donde tú, y eventos infantiles donde tú llevas un show de ciencia a niños entre 5 y 10 años, y es otro público, otro objetivo, otra dinámica, otro lenguaje. Entonces, claro, como dices tú, al final todo tributa a lo mismo, que es acercar la ciencia y la sociedad, pero con matices muy distintos, todo muy desafiante entre sí, con sus pros y sus contras, pero al final del día tú estás tratando de acortar esa brecha, po. y entre medio de ese rango, siento que está el ciencia sin ficción, ¿o no? Claro, Que es como entregar contenido, una propuesta audiovisual interesante, a estudiantes ya que están formándose con enseñanza media. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Has estado en los cuatro ciencias sin ficción, no? yo he estado presente en ¿En tres, tres? En el sí, escenario, digo. Sí. en el escenario en dos, ¿En dos? principio montando una exposición de microcuentos científicos, que creo que fue Ah, sí recuerdo. Ya.
Eso fue otro proyecto, un concurso nacional de microcuentos científicos, tinta en el matraz. No, sí, hemos hecho mucho, son varios años ya. Claro, ciencia sin ficción tiene características distintas y como tiene características distintas, tiene desafíos distintos. Por ejemplo, la primera vez que me subí al escenario fue una presentación antes de José Massa, un auditorio lleno, estamos hablando de cuánto, 800, 900 personas, Fácil, sí. donde tenía un público que ya muchas veces no tiene rostro, en el sentido de que tenía una masa de 800, 900 personas donde no tenía ese feedback de la charla de 10 personas, del niño que le estáis haciendo un cumpleaños. O Entonces, del bar. claro, entonces ahí ya tenía un desafío. Enfrentarte a 900 personas, ya está ahí como, y que vienen a ver también a otros, No es que te vayan a ver a ti, es que claro, escribieron para ver a ti. de las 900 yo creo unas 3 me fueron a ver a mí. Pero el resto, las No, pero en general 897, digo, claro, van a claro, sí ver se entiende. a las estrellas, a las Claro, cabezas de cartel, como Lollapalooza. claro, ese es el punto y en ese sentido es como, ok, hay que enfrentarse a esta situación y ahí uno se tiene que preparar. Porque además es una charla de 10 minutos. Es una exposición de 10 minutos donde tú tienes un público que es entre los 14 y los 18 años, que tienes que cautivar y tienes que llamar la atención. Dentro de los objetivos de la comunicación de la ciencia está el despertar interés, el entretener. Entonces uno tiene que ser estratégico. Y entretengo, despierto interés, después te doy el contenido. Si no, ahí empezáis a ver bostezos, ¿no? Claro. Y lo alejas, po. Claro, En lo vez de aleja. acercarlo. Después se sienten como, pucha, ¿para qué vine? ¿O por qué estoy acá? O reafirman su propia auto Idea. idea Mm, de la fomedad, de lo claro. lejano, de lo distante. Sí, es una responsabilidad bien grande. Sí, entonces ahí, claro, uno tiene que preparar un guión y jugársela. Y entonces en ese sentido, claro, el ciencia sin ficción tiene este matiz. Primero que es masivo, que estamos viendo, no sé, pues, en una sala llena de 800, 900 personas, que es muy distinto a otros escenarios que recurrentemente ahí en ese sentido el ciencia sin ficción sale el promedio, pues, así como en el pic de audiencia, que generalmente uno tiene públicos de 40 y si te va bien son 100. Claro, los auditorios grandes de universidades son 100, 200, 200, ¿cachai? pero claro. No, Eh, acá pueden haber 1100, 1200, porque en ocasiones está todo lleno, claro, y está aparte de por los la... costados. Sí, y comiendo palomitas. Y en ese sentido, y tenía también la feria, Claro, la feria que está al costado, que también está como full llamando la atención de los muchachos. Estáis viendo que, no sé, pues, hay un equipo de ingeniería que está con el robot de Boston Dynamics, claro, que después compite que contigo. compite, claro, entonces igual es como una estrategia desafiante en ese sentido. Tenéis que llegar con buen ánimo. En ese, yo creo que, por lo que nosotros hemos conversado, me imagino que tú tratas ahí de hacer la orientación con todo. Bueno, te van llegando mail antes, preparándote, po, como antes del Que nosotros le enviamos. que le envía la organización. Claro, después de los ejemplos de los papers, o sea, de las PPT que nos llegaban con paper en Claro. inglés. Sí, pues, entonces eso, Fondo blanco y solo gráficos. claro, ahí. Esa es la que tenía hoy día, pero menos mal no la prisa. Sí, va a quedar pendiente. Va a quedar Va a quedar pendiente. pendiente. En un capítulo de Usted no lo haga. Claro. Oye, Sergio, y para ir cerrando esta conversación, ¿te ha tocado estar en el Congreso de Futuros Jóvenes? Ahí nos Así es. encontramos, me invitaron de la organización y para estar un poco tras bambalinas, para ver cómo se desarrolla este evento que ya es una marca nacional e internacional, incluso el Congreso Futuro, un orgullo nacional. Y tú estuviste haciendo un podcast multigeneracional con algunos niños en el escenario principal. Está Puerto Ideas, están otros espacios que ustedes también han abierto como Achipec y han ido apoyando con los centros científicos. En una época donde pareciera ser que la información fluye de un modo vertiginoso y también la desinformación, también las mentiras, las conspiraciones. Tenemos la inteligencia artificial generando videos que hoy quien es un poquito más con mejor ojo puede distinguir, pero quizás van a ser indistinguibles en un tiempo más. Eh, Mi pregunta es,
la importancia al día de hoy, no teórico, sino que al día de hoy, de la comunicación de la ciencia, de la promoción del pensamiento crítico. Claro, en ese contexto de la desinformación, como algo que mencionamos muchas veces, no, tú no puedes dar, como pensar que va a salir tu hijo de la casa y darle un manual de instrucciones donde lo que tiene que hacer en cada caso. O sea, como tú llegas a la esquina a esto, tú llegas a este otro lado a esto, así como si ves un perro te alejas, ¿cachai? No puedes entregarle los 1000 pasos que tienes que hacer durante el día. Sin embargo, le puedes enseñar reglas generales. Ten cuidado, no sé, pide por favor, pide permiso. Y con esas reglas se va a manejar dentro de su vida y tú vas a decir, ok, una persona responsable, con cierto criterio para andar en la ciudad, etc. En ese sentido, la ciencia es muy similar, como que uno desarrolla o promueve el pensamiento crítico en las personas, que reflexionar, tratar de contrastar, ok, si estoy haciendo esto, pero es en este otro escenario, ¿cómo es? Necesito otra opinión, porque esto no, que es mucho del método científico. Y uno entrega esas y promueve esas reglas. Y con esas reglas uno espera que las personas, dentro de sus contextos también, puedan aplicarlo en el día a día. Entonces, ok, yo estoy viendo una noticia y digo, ya, pero ¿de dónde es el titular? Claro. Entonces yo no le enseño al caso a caso, sino que uno promueve las reglas generales, como reflexiona, eh, interpela, como contrasta, Verifica. verifica, y eso ya con eso es como, oye, mira, esto es lo que hacen los científicos, y en base a lo que han hecho los científicos y las científicas, sacan resultados, promueven ciertas áreas del desarrollo humano y parece que nos va bien por ese lado. Parece que hemos tenido un poco de desarrollo. Claro, es muy, claro, exacto. En ese sentido, aplícalo a tu vida también. Apliquémoslo todo dentro de un contexto. Si yo le digo a una persona que tiene que hacer deporte al aire libre porque es bueno para su salud y ella sale a las 9 de la noche a hacer deporte en un barrio súper peligroso sin áreas verdes, es distinto. Entonces igual uno tiene que tener ese cuidado. Es como entrega la herramienta, pero también hay un contexto de quién la recibe. Y esas herramientas no pueden ser el caso a caso, sino que la promoción de estas directrices transversales de la ciencia, pensamiento crítico, Sí. creatividad, etc. Es interesante porque en ocasiones tratamos de hacer como chequeos de información y estamos tratando de atrapar goles. No, Pero ya no es un balón de fútbol no, que te están disparando. Son millones y millones. Entonces sí, finalmente lo que tienes que hacer es lo que tú comentas, y lo comentas con base científica además, que es promover algo tan sencillo como el método científico. claro. Y ahí es donde muchas veces en las charlas, en estas exposiciones, uno tiene que intentar identificar cómo se va a preparar las charlas. Como decir, ok, parto de la proteína, parto de mi experiencia, Claro. pero termino en esto. Y ahí es donde muchas veces esa aplicación, el cómo lo comunico, etcétera, es algo que ahora ya yo creo que es más, está más trabajado, más consciente dentro de los divulgadores. Sergio, se ha hecho breve siempre que conversamos. Tenemos cosas interesantes que contarnos. Te quiero agradecer además públicamente porque fuiste de los primeros que me apoyó en esta locura. Además, yo viniendo de fuera del mundo de la ciencia, digamos física, matemática, ciencias duras. Así que eso. Y por último, que dejes tus redes sociales. Todas las redes sociales de todos los proyectos que tienes. Tienes el espacio para... ¿Cómo te pueden seguir quienes no te conocen? Bueno, de manera personal, mi perfil es abierto, Sergio-Villagrana, Ese es Instagram. es en Instagram. Y luego tenemos lo que es Comunidad del Viaje, que esta plataforma latinoamericana de formación. Tenemos Eso es la comunidad del viaje es para quienes deseen formarse, cursos, talleres, ¿Pregrado? ¿Estudiantes de pregrado? de pregrado principalmente hasta los 50 años, Vale. así como el rango. Comunidad del Viaje, ahora estamos, la invitación es a la final chilena de los Solos de Ciencia, que Sí. son los monólogos científicos, va a ser el 4 de septiembre acá en Concepción. Eso igual lo pueden buscar, se están seleccionando los 10 finalistas, Solo de ciencia. Solo de Ciencia Chile. Y sigan eso porque seguramente ya va a estar cerrado, pero además está la final iberoamericana en septiembre. En noviembre, Noviembre en Ecuador. en Ecuador, Sí. exacto. Así, y no, ¿Cuál me va ya, a invitar? sí, Está ahí estamos comprometido en el video. viendo los pasajes.
y viendo la versión para el 2026 ya con más calma, que este año nos tocó correr un poquito. Ya, pero solo bien, de ciencia, entonces, solo es ciencia. otro proyecto. Y el último, yo creo que es Juega STEM. Juega STEM, yo dije Juega STEM. Juega STEM, cumple ciencia, es como submarcas. Ok. Sí, así que ahí nosotros desarrollamos proyectos, talleres talleres como laboratorios secretos divertidos para niños en colegios, cumpleaños, etc. Así que esas plataformas pueden revisar. Sergio, nuevamente muchas gracias por todo. No, gracias Y, a usted. nos seguimos encontrando en Ciencias y Ficción, ojalá. Y en otra entrevista del podcast del evento. Chao.